Maravilloso. Imagínense volar un montón de mexicanos de Hermosillo a México, de México a Madrid, de Madrid a Tel Aviv. Aleluya, eso va a ser una fiesta maravillosa. Amén, así es que les animo. También hay un discipulado para jóvenes el viernes al terminar el tercer seminario. Hay un discipulado para jóvenes con el pastor Octavio Villela de Campeche, Campeche. Y también al terminar el discipulado para los jóvenes, hay un seminario para los matrimonios a las 2 de la tarde. Estamos haciendo un énfasis en estar haciendo un seminario matrimonial cada conferencia de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque hay mucho ataque sobre el matrimonio y necesitamos oír dirección de la palabra de Dios, y el pastor Víctor Higuera, él va a estar dando este seminario matrimonial. Así es que yo les animo, estén aquí todos los matrimonios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen listos a oír palabra de Dios? Abran su Biblia conmigo, Primera de Pedro, capítulo 5. Uno de los más grandes errores que puede cometer un cristiano, un discípulo, un pastor, es el no poner atención a la realidad del diablo y de todo su ejército de demonios. Mire, hay cristianos que hablan de Dios, hablan con Dios, le cantan a Dios, pero cuando se trata del diablo y de los demonios, como que no están muy seguros de su existencia. Y esto es un error grande que cometen cristianos. Si alguien tiene un enemigo y vive la vida como si no lo tuviera, ¿no cree usted que eso es peligrosísimo? ¿Cuántas veces cristianos viven la vida cristiana como si no tuvieran un gran enemigo que anda sobre sus vidas? Un cristiano que no toma en cuenta esta realidad, tarde o temprano terminará dañado por ese gran enemigo. Un cristiano que no vive atento a la realidad del diablo y de sus demonios, tarde o temprano ese cristiano será derribado, será destruido por el enemigo, tarde o temprano. Hace muchos años escuché decir al pastor Joe Campbell que el diablo es muy paciente y si tiene que esperar 20 años para derribarte, los va a esperar. La Biblia tiene 1189 capítulos y en el tercero ya nos está hablando de la realidad de Satanás y de cómo quiere destruir a los primeros seres humanos. La palabra de Dios nos habla de una manera muy extensa y muy clara de la realidad de Satanás y de todo su ejército de demonios. El apóstol Pablo, que era un gran conocedor de esto, en Efesios 6:12 él escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, Satanás no es un juego, no es un mito, es un enemigo real y cuenta con un gigantesco ejército de demonios destructores. Y la lucha de ellos es llevarse al infierno las más almas que les sean posibles. Y una de sus metas es usted. Quiero predicar este sermón que he titulado Guerra Espiritual por las Almas. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 11, dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Guerra espiritual por las almas. Vamos a ver en primer lugar, el diablo anda buscando la forma
de alejarle de Dios, de alejarle de su voluntad. Esa es una meta del gran enemigo de la iglesia, del gran enemigo de los hijos de Dios. Buscar la manera de moverlo del centro de la voluntad de Dios. Versículo 8, el apóstol Pedro está dando una ilustración cómo el león va sobre la presa. Una versión diferente dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Óigame bien, si el diablo logra desanimarle o que usted haga una mala decisión, si logra sacarle de la voluntad de Dios, lo que sigue es destrucción inminente. Una esposa de pastor, cuando fueron retados, él y su esposa, a un reto ministerial, ella dijo de una manera muy certera: tengo miedo ir, pero tengo más miedo no ir. Y respondió, y Dios los ha honrado, Dios los ha bendecido tremendamente. Hay un diablo que está buscando con todo lo necesario apartarle de la voluntad de Dios, porque él sabe que si logra eso, lo que sigue es destrucción. Esta es la cruda realidad del diablo. Ese personaje vive su vida buscando cómo destruir la vida de los hijos de Dios, de los discípulos, de los pastores, de las iglesias. Desde que Dios me salvó hace 41 años, próximo mes con el favor de Dios van a ser 42 años ya, he sido testigo de esta triste realidad. He sido testigo una y otra vez de cómo el diablo ha destruido el destino y la salvación de nuevos conversos, de buenos discípulos, de pastores y aún de grandes líderes. No respeta jerarquías. Solamente que usted permita que lo mueva tantito de la voluntad de Dios y estará en sus terrenos. Y después todo es cuestión de tiempo. En todos estos años he mirado con tristeza, con dolor, cómo el diablo ha destruido el destino de hijos de Dios. Hombres y mujeres de diferentes tipos de cristianos, discípulos, pastores, líderes, que Dios tenía un gran destino para ellos, pero fueron arruinados por el enemigo. Mire, el diablo ha querido destruir a la iglesia de Nogales, dándole grandes golpes al paso de la historia en estos 45 años. Tengo muy claro las diferentes crisis que ha vivido la iglesia de Nogales. 1980, una gran crisis. 1986, otra poderosa crisis. 1990, un golpe impresionante. Y el 2003, la última grande crisis que vino sobre la iglesia de Nogales. En toda la historia de la iglesia, ese personaje no ha parado. Ha asestado golpes destructores. Y el diablo no va a parar hasta el día que Dios mismo lo encadene para siempre en el infierno. Pero mientras eso no suceda, mis hermanos, el diablo viene con toda su furia para destruir a los hijos de Dios. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo en San Juan 10:10 que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Ahora vamos a añadirle la palabra devorar. A hurtar, matar, destruir, devorar. 4 palabras que tienen que ver con destrucción, hermano. La Biblia es muy clara. Está hablando de los planes de Satanás contra los hijos de Dios, contra los pastores, contra las iglesias.
El diablo sabía que Pedro podría llegar a ser un gran líder de la iglesia que Cristo estaba comenzando y le pidió permiso a Dios para zarandearlo. En Lucas capítulo 22, versículo 31, la Biblia Dios habla hoy, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para sacudirte como si fueras trigo. Apocalipsis 12:12 nos habla de una realidad muy impresionante de los últimos días que estamos viviendo ustedes y yo. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La palabra de Dios, entre todas las cosas buenas que tiene, nos expone al enemigo, nos los expone abiertamente, para que los hijos de Dios seamos todos unos conocedores de ese enemigo. El diablo no es un juego, él anda muy en serio para sacarle de la jugada, para sacarle de la voluntad de Dios y de todas sus grandes bendiciones. Ahora, óigame bien, el diablo buscará todo tipo de estrategias para lograrlo. Es un ser muy inteligente, tiene poderes sobrenaturales y tiene una inteligencia sobrenatural, y con todo eso viene contra los hijos de Dios. Una conferencia hablar de esto, mire, ¿de qué sirve que hablemos de todo tipo de temas si no estamos hablando de un diablo que de una conferencia a otra ha tumbado a varios y que no para de tumbar en todos los niveles de la iglesia, mis hermanos? Nadie se escapa, desde el más nuevo converso hasta los más grandes líderes de nuestro compañerismo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otra versión dice: no ignoramos sus artimañas. El diablo siempre buscará diferentes formas, traerá diferentes formas para destruir la vida, el destino de un hijo de Dios. Si usted está escuchando este sermón y está usted con la cara que ponen los novios cuando los estoy casando, cuando yo estoy casando a los novios, y pastores estarán de acuerdo conmigo, estoy casando a los novios y ellos me están mirando y yo sé que no me están escuchando. ¿Por qué dices? Es que esa es la realidad, lo hemos visto, los pastores los vemos y me ven y todo, sí, pero no están escuchando. Sus mentes están, sabrá Dios dónde, no quiero entrar en detalles, pero yo los tengo que casar porque lo tengo que hacer. Tengo que orar por ellos. Pero como pastor hace muchos años me di cuenta que no me están escuchando. O sea, estoy consciente de eso. Cuando el predicador habla acerca del diablo y del enemigo, ¿cuántos de ustedes están con esa misma cara? ¿Están? Cuando menos piense, el trancazo va a venir sobre su vida, porque él no está jugando. Él es un enemigo cruel. ¿Cuántos dicen amén? Y él va a usar todo tipo de estrategias para derribarle. Mire, en una ocasión quiso destruir a los israelitas en el desierto y usó una estrategia, usó al profeta Balaam para maldecirlos, pero resulta que no le funcionó, no pudo. Entonces, ¿qué hizo? Se fue sobre otra estrategia, una estrategia de inmoralidad sexual, y ahí se los ejecutó. Números 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová.
Así es que el diablo no pudo destruirlos con brujería, pero los pudo destruir con inmoralidad sexual. Simplemente le funcionó. Así es el diablo. Si no le funciona algo, buscará otra forma para destruir su vida, su destino en Dios. Mire, óigame bien. Le mandará persecuciones de la familia, persecuciones en el trabajo, en la escuela. Y si usted sigue siendo fiel, si la persecución no le aleja de Dios, le va a mandar entonces inmoralidad sexual. Le va a mandar pornografía, fornicación, adulterio, lascivia. Y si no lo tumba, entonces le va a empezar a hablar al oído y le va a empezar a inyectar orgullo. Mira qué pesado estás tremendo. Eres algo máximo, no hay nadie como tú. Y boom, 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 hasta que pum, revienta el globo y lo destruya. Algunos, si no lo destruye con orgullo, lo puede destruir con rebelión. Si no logra destruirles con rebelión, va a buscar avaricia, va a buscar codicia para de alguna manera destruirles, va a buscar todo tipo de estrategias. Cuando tentó al Señor Jesús en el desierto en Mateo 4, Él usó varias estrategias, no se quedó callado, no usó solamente una estrategia, vino una serie de tentaciones, una no le funcionó, se fue sobre otra, se fue sobre otra. Así es el diablo con usted y conmigo. Yo he visto a cristianos, a nuevos conversos, a discípulos, a pastores, a líderes ser destruidos terriblemente en sus vidas, en sus grandes ministerios, en sus matrimonios. Algunos los ha destruido con inmoralidad sexual, a otros los ha destruido con orgullo, a otros los ha destruido con el éxito, con las rebeliones, con avaricia, con codicia. Él va a buscar todas las formas para sacarle del mapa. Yo le pregunto, ¿tiene usted un precio esta noche? Tarde o temprano el diablo le va a llegar al precio. Hay un dicho que escuché de narcotraficantes que dice: no hay general del ejército que aguante un cañonazo de $1,000,000. ¿Hay algún tipo de tentación que tarde o temprano le empujará a usted a vender su destino, su primogenitura? Inmoralidad sexual, orgullo, rebelión, codicia, avaricia, incredulidad, malicia. ¿Cuál va a ser su precio? Porque el diablo buscará todo tipo de estrategias para hacerle caer. El diablo anda buscando la forma de alejarle de Dios, de alejarle de su voluntad. Quiero hablar en segundo lugar, ¿por qué el diablo quiere destruir la vida del Hijo de Dios? Yo encuentro por lo menos dos razones. Primera, porque simplemente no quiere que usted esté salvo. No quiere que usted sea salvo. No quiere que la gente se salve. Los versículos 8 y 9 de nuestro texto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchos de nosotros hemos sido testigos de hombres de Dios, matrimonios de Dios, que han sido destruidos en Australia, en Holanda, en Nueva Zelanda, en Argentina, en México, en Guatemala, en los Estados Unidos, donde sea. El ataque es contra el pueblo de Dios, dice Pedro, en toda la tierra. El diablo, mis hermanos, es nuestro enemigo. Nos odia porque somos hijos de Dios y Él no quiere que seamos salvos del infierno eterno. Tampoco quiere que vivamos esta vida llenos de todas las bendiciones y promesas de nuestro Dios, porque Él vino a hurtar, matar y destruir. Y dijo el Señor: mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia.
Hay una gran diferencia. Mire, ser salvo significa ser salvos del infierno eterno, número uno. Número dos, terminar salvos con Dios en el cielo. Y número tres, vivir esta vida llena de todas las bendiciones y las promesas de nuestro Dios. El diablo no quiere eso. Ser salvo, hermano, estamos hablando de un paquete maravilloso que Dios nos dio al morir Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Un paquete completo. El diablo no quiere eso. El diablo odia eso y no quiere que usted sea salvo. La segunda razón por la que el diablo quiere destruir la vida del cristiano, del discípulo, del pastor, de las iglesias, es porque los cristianos son los únicos que pueden ganar almas para el cielo. El diablo sabe muy bien eso, que solamente los cristianos, no un buen gobierno, no los ángeles del cielo, mis hermanos, no un buen médico, gloria a Dios por todos ellos, pero los cristianos, sean médicos o sean albañiles o sean lo que sea, los cristianos, por más sencillos que sean, tienen un poder divino para ganar almas. Un exdrogadicto me conectó a mí con Dios. Un exdrogadicto me conectó a mí con el Dios Todopoderoso. Igualmente, todos los que estamos reunidos aquí, fue un ser humano común y corriente que nos conectó con el Dios vivo, con el Dios del universo. El diablo sabe eso, que somos los cristianos, no los ángeles, los cristianos, los que llevamos las almas a Cristo Jesús. Por eso, el ataque es infernal contra la iglesia de Cristo, contra los cristianos, contra los pastores. Esto es una realidad. No crea que le titulamos o le pusimos este título, guerra espiritual por las almas, para que sea un título apantallador, como algunos libros que de repente salen con algunos títulos bien apantalladores. No, hermano, vale más que esté despierto. Si vamos a ganar México para Cristo, si nos vamos a multiplicar en esta nación y en las naciones, vale más que sepamos muy bien acerca del enemigo. ¿De qué sirve, hermano, que estemos emocionados hoy y en 3 meses estemos derribados? Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo, mis hermanos, de avivamiento histórico que se está dando por todo el mundo. La iglesia, al igual que la iglesia primitiva, no para de multiplicarse el día de hoy. Todos los días, mis hermanos, todos los días se están abriendo iglesias en el mundo. Eso es maravilloso. Si hablamos únicamente de nuestro compañerismo, déjeme darle unos datos, por favor. Tan solo en nuestro compañerismo ya tenemos alrededor de 60 centros de conferencias en los 5 continentes de la tierra. Y en cada conferencia se están anunciando nuevas iglesias. En las últimas semanas, óigame bien, últimas de 4 a 6 semanas, hemos tenido conferencias en Rusia, donde por cierto se anunció la primera iglesia de nuestro compañerismo, la Casa del Alfarero, a Israel, al país de Israel. ¿No le da un aplauso al Dios Todopoderoso esta noche? Aleluya, te alabamos, Señor. También conferencias en El Paso, Texas, en Gallup, Nuevo México, Carolina del Norte, Nueva York y ahora aquí en Nogales. Y en todas se han anunciado nuevas iglesias. He recibido reporte de nuevas iglesias nacionales e internacionales, y Nogales también va a anunciar nuevas iglesias.
Hechos capítulo 5 versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios está haciendo en el compañerismo a nivel mundial. El pastor Greg Mitchell nos daba la victoria de que en un mes se anunciaron alrededor de 50 iglesias nuevas. Más de una diaria. Casi 2 ya. Y la multiplicación, mis hermanos, sigue creciendo. Solamente los cristianos, seres humanos, falladores y todo lo que usted quiera, pero tenemos el poder de multiplicarnos, de ganar almas para Cristo, de arrebatarle almas al diablo. ¿Por qué el diablo quiere destruir la vida del cristiano? Bueno, pues casi por nada, porque el cristiano le está robando las almas. No nada más estamos disfrutando las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, pero somos los cristianos. Fue un cristiano el que nos ganó a nosotros para Cristo, y ahora este edificio tiene más de 1000 personas en estos momentos, hermano, y todos somos fruto de seres humanos que nos hablaron de Cristo Jesús. Los seres humanos, los cristianos, tenemos ese poder. Por eso el ataque es serio, es verdadero, es genuino. Quiero ir a mi tercer punto. El verdadero cristiano pelea por la salvación de las almas. El apóstol Pedro tuvo unos encontronazos con Satanás, y ahora aquí está enseñando y está diciendo que el diablo está buscando la manera de devorarnos la vida, devorarnos el destino, nuestro futuro en Dios, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto, mis hermanos, es un ataque por toda la tierra, por todo el globo terráqueo donde está la iglesia. Esto debe llenarnos de celo santo a usted y a mí. Debe de llenarnos de una gran pasión por las almas, una pasión por hacer discípulos, una pasión por abrir iglesias, por plantar nuevas iglesias. Ese es el corazón de nuestro Dios, y Dios espera que nosotros tengamos ese mismo corazón, ese mismo sentir. Un valor alto por la vida del ser humano, un gran amor que nos empuje violentamente a arrebatarle almas al diablo diariamente. Me encanta cómo el apóstol Judas dice en los versículos 22 y 23 de su pequeño libro: algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego. Ponga atención en las palabras convencerlos o arrebatándolos. Son palabras violentas, son palabras de guerra, mis hermanos. Hace muchos años estaba yo pionando una de las iglesias, y de pronto estábamos en un servicio y una muchacha se empezó a manifestar su demonio ahí, y empezamos los discípulos y yo a reprender en el nombre de Jesucristo. De pronto viene un muchacho, hombre, y empezó a decir: no, mi hija, te vas a lastimar, mi hija, no. Dije: Dios mío, sácale el demonio a este y méteselo a este, por favor, en el nombre de Jesús. Los hombres fuimos hechos hombres, amén. La palabra de Dios nos enseña a los hombres a ser hombres y a las mujeres ser bien femeninas, pero no lo contrario. Aquí está diciendo el apóstol Judas: arrebátenlos del fuego. Alguien dijo: hay tiranos que no entienden otro idioma más que el de las balas.
Eso es cierto. No sueltan el poder hasta que lo saquen a balazos. Bueno, el más grande tirano, el diablo, no va a soltar las almas aunque usted le salga con ese rollo de, no, mi hijo, mira aquí. Se necesitan hombres y mujeres valientes, líderes valientes, pastores, discípulos que tengan estrategias valientes para evangelizar, hombres líderes que sean atrevidos para hacer evangelismos, para hablar de Cristo Jesús. En Mateo 11:12 el mismo Señor Jesús hablaba de este carácter, de esta firmeza, de esta violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si vamos a arrebatar las bendiciones del cielo, si vamos a arrebatar las almas, nunca ha sido fácil un avivamiento, nunca ha sido fácil abrir una iglesia y que esa iglesia crezca y haga un impacto local, nacional e internacional. Para que eso suceda, se necesitan pastores que tengan esta gallardía, esta valentía, que tengan este corazón, este carácter para aventarse a esta guerra espiritual y a luchar por las almas de las personas. Cuando el pastor Víctor Higuera se paró allá en Granada, él solo y la hermana Lupita mirando de lejecitos por lo que pudiera pasar, yo me imagino sus temblorinas, porque las vivimos muchos de nosotros pionando, solos, aleluya. Pero hubo una tremenda valentía desde el momento en cuando yo lo reté a que se fuera a España, dijo, heme aquí. Una tremenda valentía desde ahí. Y llegó allá, y aunque él a lo mejor se sentía temblando y con miedo, pero la realidad se soltó predicando en las calles, amén, y ahora lo vemos predicando con esa valentía tremenda, gloria al Señor. Tenemos que arrebatarle las almas al diablo. Él no las va a soltar. No podemos llegar y decirle, mira, ¿sabes qué, diablo? Por favor, te estoy avisando, por favor. Usted trate a los seres humanos de lo mejor que sea posible, pero el diablo no puede usted hacer eso. Con el diablo, con los demonios, usted tiene que tomar gallardía, valentía. Póngase a pensar en Josué, por favor. Josué vivió el resto de su vida conquistando ciudades, naciones. Pero qué valentía tan maravillosa él y Caleb, contrario a aquellos 10 que perdieron su destino por causa del miedo. Pero Josué y Caleb tuvieron una gallardía, tuvieron una valentía y vivieron el resto de sus vidas siendo grandes conquistadores. Y ese es el pueblo de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, ser ese tipo de cristianos. Estudia la vida y el carácter de los profetas. Estudia la vida de Juan el Bautista, del Señor Jesús, de los apóstoles, del apóstol Pablo, y en todos ellos usted va a descubrir un carácter violento contra el mal. Un carácter violento no contra seres humanos, pero sí contra las fuerzas de las tinieblas. Este es el verdadero cristianismo, mis hermanos. Tener un carácter violento pero contra el mal, violento contra las injusticias, violento contra el mismo Satanás. Estar cerca del pastor Michel por muchos años me ha ayudado a conocer su carácter. Un hombre muy valiente, muy arrojado, un hombre que ha hecho decisiones como mandar una pareja a México, mandar una pareja a Australia y acá y allá. Y un hombre arriesgado, hermano, un hombre valiente. En nuestro pasado muchos de nosotros fuimos muy osados para hacer lo malo. Fuimos muy valientes para hacer cosas malas. Algunos fuimos muy violentos con la gente. Pero ahora como hijos de Dios necesitamos esa osadía.
esa violencia, pero contra el diablo, para arrebatarle las almas a Satanás. En Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pon tu cuerpo al servicio de Dios. Pon tu cuerpo al servicio de la obra de Dios. Sean atrevidos, sean osados para evangelizar la ciudad. Tengan siempre un buen plan violento de evangelización. Un plan fuerte, que realmente el evangelio esté llegando a toda la gente de la ciudad, que constantemente la gente de la ciudad esté escuchando a los cristianos de la iglesia, la casa del alfarero. Todo tipo de evangelismos, cruzadas de sanidad, conciertos, películas, casas del terror, fiestas navideñas y lo que se le ocurra. Pero que esté ahí la evangelización en todo tiempo. Atrevidos, osados para abrir iglesias. Para empezar a enviar obreros necesitamos ser atrevidos, ser osados para enviar obreros. Para enviar obreros al campo. Para empezar a abrir iglesias, el miedo no nos permite hacer eso. Pero tenemos que ser atrevidos. De la misma manera tenemos que ser atrevidos, osados para abrir iglesias en las naciones. Aventarnos a las naciones en el nombre de Cristo, como Josué fue conquistando ciudades, fue conquistando naciones. Y los pastores tenemos que tener ese carácter atrevido. Se necesita ser un pastor atrevido, osado, valiente, para arriesgarse una y otra vez a enviar obreros a México, al sur del país, a las naciones. Si algunos de ustedes están enviando obreros nomás ahí cerquita, yo no veo mucha osadía en eso. ¿Podrían empezarlo a hacer así? Perfecto. Pero ¿qué de las partes lejanas? Se ha juzgado muy mal a los gobiernos de México, que por muchísimos años descuidaron el sur y el sureste del país. ¿Y qué de nosotros, pastores? También nosotros estamos descuidando el sureste del país. Porque es fácil juzgar a los políticos, pero ¿qué de ustedes, pastores? ¿No tienen osadía para enviar obreros lejos? Estamos en una conferencia donde estamos hombres y mujeres. No puedo hablar de otra manera, hombres. Las grandes victorias nunca han sido de los temerosos, para los tímidos, para los inseguros. Las grandes victorias siempre han sido para los osados, para los atrevidos, para los valientes. El ejército de Gedeón, un ejemplo impresionante. El Jueces 7, versículos del 1 al 3 dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Nunca habían madrugado. Pero la oferta estuvo maravillosa. Estaban temblando de miedo y dijeron: ahí nos vemos. Yo no le entro a esto. 10,000. Y después hubo otra prueba y se fueron la mayoría otra vez, quedando solamente 300 hombres. Pero con 300 se ganó una gran batalla. ¿Cuántos hombres y mujeres valientes tendremos aquí esta noche? Tendremos
algunos 300 hombres valientes para arriesgarse en Dios, para ser osados con Dios y con sus pastores. Los 10 espías por el miedo perdieron su futuro, perdieron todo su destino. En Proverbios 29-25 dice que el miedo pone lazo. Laza a las personas, detiene a las personas, y esas personas no pueden llegar a cosas grandes por el miedo. El miedo viene del infierno en eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice: el que confía en Jehová será exaltado. Josué y Caleb, grandes conquistadores. El joven David enfrentando a Goliat porque fue osado. Estaba mirando unos sinónimos de la palabra osado. Los sinónimos son atrevido, audaz, arrojado, que no tiene vergüenza, valiente, valeroso, resuelto, decidido, emprendedor, arriesgado. Qué impresionante los sinónimos. Todo esto implica el ser osado para Dios, para la obra de Dios. Osado para arrebatarle almas al diablo. Ser pastores atrevidos, audaces, arrojados, que no tienen vergüenza para evangelizar, valientes, valerosos, resueltos, decididos, emprendedores, arriesgados. Pero cuando nos hacen un reto, yo recuerdo cuando mi pastor me hizo el reto primero para irme a pionear una iglesia, me lo dijo en su casa. Y por dentro empezó a haber un terremoto impresionante. El expandillero, el muy valiente con la pandilla. Pero cuando me dijo eso, yo le dije que sí, pero me fui temblando todo. Pero ¿sabe una cosa? Me fui. Llegué temblando a Culiacán, pero llegué. Y nunca me imaginé que al paso de los años iba a haber una iglesia tan maravillosa como la que hay hoy en Culiacán. Necesitamos hombres y mujeres osados, atrevidos y valientes para responderle a Dios, para irse lejos, abrir iglesias al sureste del país, a otras naciones. Necesitamos pastores osados que se arriesguen a abrir iglesias lejos, no nada más cerca, pero lejos, que se arriesguen. Y si alguien se va a morir, que se muera, se vaya al cielo, amén. Pero ser osados, ¿cuántos dicen amén? El verdadero cristiano pelea por la salvación de las almas. Pelea, hay una guerra espiritual por las almas. Y este compañerismo está ganando muchas almas. Pero ¿qué de usted personalmente? Termino mi sermón. En esta vida existe una guerra espiritual, una guerra entre el bien y el mal, entre el diablo y su ejército contra nuestro Dios y su ejército celestial, contra la iglesia de Cristo. Aquí solamente existen dos opciones. Número 1, dejarse vencer. Número 2, pelear y ganar la batalla. El diablo buscará siempre tumbarle de los caminos de Dios. Va a buscar todas las formas para sacarle de esta guerra, de esta batalla. Óigame bien, por su propio bien, usted va a tener que aprender a guerrear, a ser un guerrero contra Satanás. Número 1, sirviendo a Dios con todo el corazón. Y número 2, vivir la vida cristiana arrebatándole almas al diablo. El pastor Mitchell por muchos años se ha dedicado a arrebatar almas. Un día alguien nos arrebató a nosotros y hoy tenemos un gran destino. Dios espera que ahora nosotros guerreemos, entremos en guerra por las almas y que seamos cristianos osados, pastores osados, iglesias osadas, aventadas, valientes para ganar esta guerra espiritual, sirviendo a Dios con todo el corazón y viviendo
arrebatando almas. Es la única manera que podemos ganar esta batalla, sirviendo a Dios con todo el corazón y viviendo la vida arrebatando almas. No hay de otra. Lo otro es perder la batalla y no estamos aquí para perderla. Hemos venido a esta conferencia para aprender y para ganar la batalla. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Oh, te alabamos, Señor. Aleluya, alabado sea Dios. Voy a pedir todo rostro inclinado.